Hay que ser tan malicioso en esto porque así es la política. Muchas veces son estrategias, estrategias de que ahorita al calladón voy a implementar esta reforma, pero ya dieron un paso en un objetivo grande y dentro de unos meses otra cosita y otra y otra, y cuando nos damos cuenta, dependiendo cuál es la corriente ideológica del oficialismo o de la oposición y demás, podría ser que quieren, por ejemplo, eliminar las armas de fuego del todo. Saludos, señores, ¿cómo estamos? Saludos, con calor. Saludos, muy contento de estar otra vez por acá y esperando que el tema sea de mucho provecho. Ok, bueno, igual saludar a toda la gente ahí, ¿verdad? Que siempre episodio a episodio nos acompaña, que nos hacen sugerencias, que nos dan recomendaciones y que también están ahí como atentos a cuál va a ser el próximo tema y otras cosas, ¿verdad? Entonces se le agradece ahí a la audiencia que ya se haya logrado formar. He notado los últimos episodios que ya hay como una respuesta más inmediata, incluso, qué sé yo, como algún nivel de sintonía, si se quiere decir, porque en las primeras horas se llega ahí a algún nivel de audiencia, ¿verdad? Que eso siempre es un factor motivante, pero yo recalco que sí se está tocando entonces temas de interés. Creo que eso es como lo que yo logro apreciar, no sé ustedes cómo lo ven. Sí, el público definitivamente, no solo amigos, colegas, sino que de otros países ha manifestado su gusto, su agrado por los temas que aquí se tratan, y la constante ha sido qué dicha que alguien se atreve a hablar de estas cosas, porque hemos visto en muchos chats de WhatsApp o en comentarios de Facebook donde alguien habla de un tema y ya otra persona le contesta y se crea inclusive hasta una especie de discusión, como un debate ahí entre ideas, pero hasta ahí llega, en un muro de un Facebook. Y tener la posibilidad de hablarlo objetivamente, que quede grabado para que dentro de 2, 3 años pueda la gente volver a escucharlo cuando están ingresando en este tema de la defensa, de las armas, de esa cultura que intentamos incentivar un poco. Es muy agradable saber que la gente lo está agradeciendo y que nos siguen pidiendo y pidiendo más capítulos, más temas y nada, aquí estamos con todo el gusto del mundo continuando con este proyecto. Sí, importante, Eduardo, y para todos los amigos, nosotros no recibimos ningún tipo de ganancia económica, ningún tipo de retribución económica ni material, más que la satisfacción de que estamos intentando aportar y que a mucha gente le ha servido de una u de otra forma toda la información que generamos. Sí, eso es importante apuntarlo. Murillo, que tiene ya, digamos, como más experiencia en ese tema de la generación de contenido, desde un principio fue algo que hablamos, ¿verdad? Como que a la hora de abordar estos temas ya sabíamos que incluso la plataforma no le da exposición, que incluso nos arriesgábamos a algún nivel de ahí como de censura, ¿verdad? Porque sí se han tocado temas ahí que tal vez para algunos sean indiferentes, pero para algunos les pueda generar incomodidad. Sí, en realidad la gente a veces cree que es muy fácil, ¿verdad? Generar contenido y hacer ingresos a partir del contenido, pero la verdad es que es muy complicado, más con este tipo de temáticas, al menos en YouTube, que es la plataforma en la que tiramos la versión en video. Monetizar o generar ingresos a partir de este tipo de contenido es de difícil a imposible. Entonces, en realidad lo que hacemos es más que todo con el motivo como de servir, de dar información que a la gente le sea de utilidad. A mí me ha pasado varias veces que he visto tal vez alguien haciendo una consulta en redes y ya hemos hecho algún episodio de esa temática. Entonces es información que está ahí y que está disponible para seguir sacándole todo el jugo posible. Entonces me ha pasado ya varias veces de ver una consulta, he visto consultas sobre
qué sé yo, sobre escopeta, pistola, rifle, tuvimos un episodio sobre eso, he visto consultas sobre temas de fundas, hicimos un episodio de eso. Entonces, tener material que uno puede simplemente compartirle a la persona, decirle, mira, aquí hay un episodio de hora y resto exclusivo a la consulta que usted está haciendo. Véalo, tal vez le saque el jugo y le saque la información y le sea útil. Y me ha pasado poder compartir varios episodios que hemos hecho en temática que la gente ha tenido la consulta. Entonces es bueno que esté el material ahí y que ahí va a seguir disponible. Y si nos lo baja a YouTube, lo volvemos a subir en otro lado, solo de menos. Sí, yo tal vez diría, Eric, que a veces también se quiere como satanizar el hecho de que haya gente lucrando con algunos temas. A final de cuentas, pues también cada enfoque tiene su esfuerzo, ¿verdad? Acá no estamos diciendo que el contenido necesariamente se está regalando, porque pues de una forma u otra se expone también el trabajo o la intención de nosotros, ¿verdad? Cada uno desde su nicho, ¿verdad? Y que en ningún momento nos hemos querido vender como los dueños de la verdad, sino que más bien lo que queremos es traer a la mesa ese debate sano, esa discusión de ideas y ese promover de muchos temas que a veces son de círculos muy cerrados, que se hablan, qué sé yo, solamente entre los que tienen arma o solamente entre los que trabajan en seguridad, y que sea un tema más de boca en boca para lo que en realidad ahorita creo que nos acontece a todos, que es temas de seguridad ciudadana, seguridad nacional, hacia dónde va todo este fenómeno de criminalidad, qué es lo que está pasando actualmente y entenderlo de cómo se ha venido evolucionando a través de los años, porque nada pasa y florece de la nada. O sea, todo lo que vivimos ahora tiene un porqué y se explica con el ayer, y lo que va a pasar más adelante se está gestando ahorita. Entonces creo que este tipo de temas ahorita por lo menos yo lo vería así, como que estamos en una etapa aún tirando a madurar más el podcast, no solamente en el tema estructural de la generación del contenido, sino que hacia los temas y la profundidad que le vamos a dar. Porque también puede pasar, Eric, que habrá quienes digan, es que son temas muy superficiales, ya yo eso lo sabía, y bien por esa persona que ya lo sabía y que incluso puede profundizar más. En algún momento, idealmente, vamos a llegar a un poco más de especialización, de un área más técnica, obviamente acompañándonos de más profesionales y especialistas, y hasta donde a nosotros nos permita la experiencia y la formación, aportar. Ahorita lo que queremos es atraer a esa gente, ¿verdad?, que tal vez no está tan metida en estos temas, que pasen un ratito entretenidos si se quiere, o que maten el rato en el que van en el bus, escuchando a tres compas conversar de temas que aparte que nos apasiona, nos trae aquí a la mesa a conversar y a esparcirnos un rato de todo lo que es el trajín del día a día, pues también dejar ahí un granito de arena, ¿verdad?, para lo que para mucha gente podrían ser temas que no, típicamente no se los dicen en la formación académica, en la escuela, en el colegio, no se habla de eso en el trabajo como tal, sino es lo que dicen las noticias. Entonces, de mi parte, pues obviamente igual agradecerle a toda la gente que nos apoya, todo el que guste venir aquí al podcast a generar todavía más conocimiento para los que nos sintonizan, súper invitados, porque no somos de nuevo dueños de la verdad, estamos aquí más bien con todo el afán de aprender. Hemos aprendido un montón con la gente que se ha sentado aquí a compartir con nosotros, ¿verdad? Sí, y extender nuevamente la invitación. Cuando usted, como portador de armas o como persona preocupada por la seguridad y que cree en esta cultura defensiva, tiene algún tema que le gustaría que se converse, o usted vivió una experiencia como la que ya hemos tenido aquí en algunos capítulos, como con David, como con Marvin y demás, estamos en total disposición de escuchar y de intentar atender esa sugerencia, e inclusive que venga aquí y que nos cuente su historia, porque todas las personas que han venido acá, y vale la pena también mencionarlo, no han recibido tampoco un pago ni una ganancia absolutamente de nada. También están motivados o movidos por esas ganas de contar su historia, claro, y ayudarle a otras personas para que abran un poco más la mente, el conocimiento y demás. Y eso nos gusta, porque al final y al cabo nosotros lo hacemos motivados por ayudar. Los invitados lo hacen también motivados por ayudar.
y se empieza a crear una especie de sociedad, de movimiento que es 100% voluntario. Por ahí una persona en un comentario decía que las personas, por ejemplo, el tema que habló Marvin en el último episodio, que sufren algún estrés postraumático, necesitan esa terapia de expresar y de exponer, ¿verdad? Obviamente cada quien a su tiempo, y que este tipo de espacios precisamente lo permiten. He escuchado en podcast de personas en otros países que se han dedicado a labores, qué sé yo, de fuerzas especiales o equipos de respuesta, en donde precisamente participan de estos espacios o generan incluso su propio podcast, y que les ha servido como eso, como ese lugar donde desahogarse. Entonces, bueno, creo que lo podemos dejar ahí, pero el podcast creo que le ha servido a muchas personas de muchas maneras, y eso pues se agradece, ¿verdad? Y obviamente nos motiva a seguir. No sé si tenemos hoy sección de la pregunta. Sí, bueno, un mensaje que nos mandaron, pero no era propiamente en los comentarios, pero sí nos hicieron la consulta o la sugerencia de que podríamos hacer un análisis de los proyectos de ley que hay ahorita, planteando algunas reformas en el tema de toda esta inseguridad que se está viviendo. Son 3 proyectos de ley, no me sé de memoria los números de los proyectos, pero son 3 proyectos de ley. A lo que entiendo, uno de ellos no entra en tema de armas ni la ley de armas y explosivos, y los otros 2 pegan ahí como una repasada con algo. Creo que vos los estudiaste un poco más a fondo, ¿verdad? No sé si nos dará como para hacer un episodio más adelante ya más extendido de puntualmente de ese tema de las reformas, pero tal vez le podemos pegar una repasadita así rápida de qué fue lo que analizaste vos, de hasta dónde podremos esperar tal vez los portadores algún impacto con estos proyectos que se están proponiendo. Sí, bueno, para contextualizar un poco, la Comisión de Seguridad o de Combate y Prevención del Crimen Organizado, que está liderada por la diputada Navas, investigó, recibió un montón de sugerencias, un montón de propuestas en aras de generar proyectos de ley, presentarlos a la corriente legislativa en aras de modificar ciertas normas, leyes, para mejorar un poco la seguridad y combatir la inseguridad. Entonces todos son generados desde el Ejecutivo, que se los presentaron a los diputados y los diputados los metieron para que sean votados y inicie todo el proceso legislativo para las reformas de ley o inclusive para la creación de nuevas leyes. Se basa o se concentra en muchos cambios o muchas áreas o aspectos en temas de seguridad, por ejemplo, en la parte penitenciaria, en la parte de drogas, en la parte de sanciones, en la parte de el combate al lavado de dinero, en el tema de los privados de libertad, etc. Lo que nos compete en este momento, enfocado al tema de las armas, hay varios artículos en estas propuestas o proyectos de ley que a grandes rasgos, ojalá podamos hablar un poco más detenidamente artículo por artículo y hacer un análisis y una lluvia de ideas para tener como esa visión clara. Y es que eso fue una consigna inclusive del presidente. Él dice, yo no voy a afectarlos, pero tampoco voy a beneficiarlos de ninguna forma, como dando a entender una posición muy neutral en relación al tema de los portadores, de las armas y de la ley como está actualmente. Lo que sí llama la atención y preocupa es que uno creería, por ejemplo, que debería fortalecerse más las sanciones para lo que es ilegal. Por ejemplo, la tenencia de armas permitidas, pero sin su debida matrícula o inscripción, o la tenencia de armas ilegales. Y nos encontramos en estos proyectos donde hay en algunos casos muy puntuales la reducción más bien de las penas. Entonces uno dice, qué raro, ¿por qué si actualmente la sanción es de, por ejemplo, de 2 a 4 años, porque ahora va a ser de 6 meses a menos años, a 3 años? Entonces, ¿verdad? Uno se cuestiona muchas cosas porque en esto de lo político, ¿verdad? Muchas veces hay ciertas negociaciones que tal vez uno no entiende, pero que se dan. Entonces sí considero que hay que pegarle una repasadita
haciendo como una comparación en el artículo que tenemos en este momento aprobado y que es vigente versus el proyecto, qué es lo que dice y qué es lo que quiere modificar. Sí tiene un espíritu en aras de, por ejemplo, de decomisar más armas, decomisar y decomisar y decomisar, enfocándolo a las armas ilegales y a las personas que están portando de manera prohibida un arma de fuego. Pero sí creo que vale la pena mencionar algunos aspectos que podrían llamar la atención, más en ese sentido de que uno creería que se va a endurecer un poco más, pero se endurece por un lado, pero se suaviza o se convierte un poquito más light en algunos otros aspectos. Es importante también mencionar, muchas veces se hacen proyectos de ley al calladón. Esto quiere decir que alguien propone algo, lo negocia ahí con otros diputados y le dice, apróbame esto y yo te ayudo en lo otro, y así con todos los diputados. No se hace publicidad de este tipo de reformas o de proyectos. Se discuten en primer debate, se envían a la sala constitucional para revisión de si roza con algún tema constitucional, si es prohibido, etc. Viene otra vez a la asamblea, segundo debate y se aprueba. Y como portadores o como ciudadanos nos damos cuenta de que se aprueban ciertos reglamentos, ciertas leyes, hasta cuando ya está en su momento debidamente vigente, cuando ya se publicó en el periódico oficial La Gaceta. Entonces sí es importantísimo como portadores, como personas que nos preocupamos por este tema de la legislación y demás, estar atentos, 100% atentos y no dejar pasar cualquier detalle, máxime si a veces la estrategia de los mismos diputados es no hacer publicidad. En otros temas es muy normal que diputados antes de aprobar algo consulten a ciertos sectores, al sector turismo, al sector de los combustibles, a construcción, a los arroceros, para entender un poco y crear esas mesas de discusión o de diálogo. Pero han habido ocasiones donde de pronto nada más nos damos cuenta que se aprobó de un momento a otro, ya no se puede, 19 tiros y ahora son 17 en un cargador. Cositas o pequeños detalles, o el impuesto a la inscripción de armas de fuego para darle un plus o un dinero al INAMO, por ejemplo. Cositas así que uno no, como que no se da cuenta y de un momento a otro se estableció, uno investiga y fue un proyecto de ley que tomó tiempo en aprobarse, pero se hizo por debajo, al calladón, como para no hacer este conflicto, todo este lobby político donde, dependiendo de lo que sea, van a haber personas que quieran manifestarse, que quieran oponerse, y en aras de no llegar a eso. Y cuando tiene que ver con armas, pareciera que esa es como la tendencia, como hacerlo ahí como al calladón y que no se den cuenta hasta cuando ya se publicó. Y qué curioso, porque cualquiera podría decir que este tipo de políticas, a la hora de exponerlo a la luz pública, la mayoría de gente los va a apoyar. Eso es lo que uno pensaría en un país donde nos venden la famosa cultura de paz. Pero bueno, como vos decís, yo veo que en temas legislativos, y eso me imagino que es en todos los países, siempre se crea como esa pequeña sociedad, ¿verdad?, a lo interno, en la cual, como vos decís, la moneda de cambio de algo siempre termina siendo otro favor. Entonces, y no estoy necesariamente señalando que esté mal, me imagino que muchas cosas buenas han salido de ese tipo de negociaciones, pero a final de cuentas, cuando no se informa de manera transparente, eso es lo que termina pasando. Ahora, yo achacaría gran cantidad de la responsabilidad de ese tipo de estrategias precisamente a nosotros también como ciudadanos en general, independientemente si hablamos de armas o no. ¿Por qué? Porque ya han pasado proyectos y que la gente, o sea, típicamente, incluso ahorita podemos poner sobre la mesa un proyecto de ley como el que están mencionando y habrán personas que todavía, ya cuando tiene años de haberse aprobado, todavía preguntan que eso a ellos en qué les afecta. Entonces, de nuevo, o sea, ya no es un tema solamente de empaparse a nivel medular en un tema legal y demás, sino que también a nivel de conciencia social de decir, bueno, voy yo a poner mis barbas en remojo para interpretar si verdaderamente esto me beneficia o no, o hasta incluso perjudica, porque eso es un tema, ¿verdad? Habrá quienes dicen, es que yo, típico, no sé si lo han escuchado, yo ando en bus, entonces si le suben a la gasolina no me afecta. Y ese tipo de pensamientos precisamente, pues,
lamentablemente son una carreta, un lastre para gran cantidad de personas que sí comprenden los procesos productivos de un país, por ejemplo. Entonces, ya, o sea, de mi parte nada más dejarlo ahí como incluso una tareita sería bueno, Eric. Lo estamos mencionando, me imagino que ahorita pues nos vas a comentar, pero ¿por qué no dejarles un link en donde la gente haga ellos, cada uno, esa comparación? Y eso yo creo que es un tema de educación política hasta cierto punto, aprendernos a empaparnos de esos temas. Claro, y es que también hay que ser tan malicioso en esto porque así es la política, muchas veces son estrategias, estrategias de que ahorita al calladón voy a implementar esta reforma, pero ya dieron un paso en un objetivo grande y dentro de unos meses otra cosita y otra y otra, y cuando nos damos cuenta, dependiendo cuál es la corriente ideológica del oficialismo o de la oposición y demás, podría ser que quieren, por ejemplo, eliminar las armas de fuego del todo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Reduzcamos la munición. Después, no permitamos que puedan importarse cierto tipo de armas. Después, ya tienen 2 armas, bajémoslo a 1. Y es como una estrategia de paso a paso hasta llegar a un objetivo general que al fin, en su último escalón, va a ser más fácil porque ya se adelantó muchísimo, digamos, de esa tarea. Entonces, hay que tener cuidado, hay que leer con lupa cuáles son las propuestas y dimensionar hasta dónde podría llegar una decisión de esta. Creo que Esteban nos quiere compartir algo en relación a las municiones, ¿correcto? Sí, es que me llama la atención porque estos proyectos, bueno, yo no le entré tan a detalle, pero bueno, un proyecto, según vi el documento, tenía como unas 18 páginas por ahí, entre las cuales venía un montón de análisis de temas de seguridad y cosas así. El otro era más corto, pero yo creo que lo peligroso de ese tipo de proyectos está en la letra pequeña o en una oración escondida, mal puesta por ahí, en la que uno tal vez le pega una leída y uno dice, no, aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada que nos afecte, vamos sobre sanciones y todo bien. Pero vean qué curioso, dentro de uno de esos proyectos hay un texto que dice, mediante reglamento ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Pública determinará las municiones prohibidas. O sea, ya le está otorgando una discreción al Ministerio de Seguridad que hasta el momento era por medio de la Ley de Armas y Explosivos. La Ley de Armas y Explosivos es la que nos dice qué municiones son prohibidas. Y aquí están dejando un portillo abierto para que el Ministerio de un día para otro, asumamos que el gobierno actual tal vez no tiene un corte prohibicionista, digamos, pero algo así en un gobierno, por ejemplo, lo que fue el gobierno PAC, puede ser perfectamente un desastre, ¿verdad? Y el día de mañana ese reglamento que ahora podría tener discreción el ministerio de utilizar, nos dice de un día para otro la munición expansiva ahora es prohibida, o la munición en tal calibre ahora es prohibida. Entonces tal vez no te van a decir la pistola 9 milímetros es prohibida, tal vez no van a decir eso, pero si limitan la munición, entonces ¿para dónde agarra uno, verdad? Sí, es que eso es muy interpretativo, por eso es que los proyectos de ley o las leyes en general tienen que ser un poquito más específicas, no tan abiertas, porque tal vez es una estrategia para que un ministerio o un ente tenga más libertad de hacerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en ese artículo en específico hay que irse a la ley, leerla por completo y ver si no roza lo que pretenden hacer con otro artículo. Por ejemplo, hay un artículo que dice que el máximo calibre en un arma corta con ánima rayada es el .45. Entonces, si el artículo dice que un arma corta de ánima rayada, o sea, que tiene estrías y surcos en su interior que provoca el giro de la munición, el máximo es el .45, después el ministerio no puede llegar y decir, se prohíbe el .40 o se prohíbe el .45, porque ya hay una norma expresa que sí lo autoriza. Entonces hay que ver cuál es el trasfondo real que tampoco vaya digamos, a chocar con otra ley que ya existe. También las ambigüedades es como que lo suyo también, ¿verdad? De este tipo de reacciones. No, y es que ahí también se queda muchas injusticias guardadas en una caja, Eric, porque el problema es que uno diría, bueno, ¿y si pasa?
ese escenario hipotético que vos marcás se está cayendo en un roce obviamente legal. Pero lo que pasa es que lograr demostrar eso implica tiempo, costos y todo un proceso que no todo el mundo está dispuesto a librar. Entonces, para darle tal vez un contexto un poquito más, no sé, digamos fácil de interpretar a la gente, eso es como de estos temas, pueden haber estratos que dicen, es que no les estoy entendiendo lo que están hablando. Como que mañana digan que el combustible que utiliza cierto tipo de vehículo ya no se va a vender o es prohibido o limitado en su consumo. Entonces tenés un vehículo que siempre has tenido pagos de marchamo y demás, y ya ahora pues está el vehículo. No atacan el vehículo, pero sino atacan que el combustible. Entonces igual con el tema de la munición. Y ahora la pregunta sería, verdaderamente con este tema, atacando la munición de origen legal, que sigue siendo las armerías, ¿será que eso verdaderamente afecta obviamente las estructuras de crimen organizado? Pues les aseguro que no, porque la munición que utilizan ellos no necesariamente proviene precisamente de la armería. Y los invito a hacer un ejercicio. Yo quisiera proponerle a cualquier persona que nos ve, que no tiene que ver con el tema de las armas, que pase por cualquier armería de San José y que intente comprar 10 cajas de munición de 7.62 por 39 o 7.62 por 51, que son municiones típicamente utilizadas por lo que llaman de grueso calibre. A cualquier persona o periodista que se dedique a cubrir ese tipo de notas, que vaya a intentar comprar 10 cajas de munición en una armería y nos comenta cómo le fue. Porque primero es munición escasa, no la consiguen, cara, y segundo, no se la van a vender porque no tiene un arma inscrita con matrícula. Entonces habrá quienes también alegan, es que hay ilusos porque eso no lo venden así abiertamente. Bueno, pues de nuevo, sigue siendo un mercado ilegal. Entonces, aquí nos podríamos quedar hablando de este tema, ¿verdad? Que hoy nos propusimos tal vez no darle tanto al tema de las armas, sin embargo, pues es algo que está ahí a flor de piel y está pasando, como dicen, bajo la mesa. Está pasando bajo la mesa ahorita, actualmente. Y no se sorprendan que en los próximos meses o incluso años siga siendo como la tendencia de legislar en ese tipo de temas. Y qué bueno sería que algún diputado nos regalara un ratito de su tiempo, ¿verdad? Para sentarse aquí con nosotros. Yo sé que es pedirle mucho a la vida, pero de quien quita un quite, tal vez alguien de los que nos escucha o nos ve tenga algún conocido por ahí que pueda mover algunos contactos y tal vez podamos tener algún diputado para conversar esto un poco más a fondo. Creo que sería una muy buena forma de darle el enfoque y de repasar este tema ya un poco más en detalle. Sí, ojalá algún diputado pueda compartir, porque nos interesa mucho como gremio escuchar cuál es su opinión, y si está en contra de las armas y las quiere limitar, no importa, queremos igual escucharlo, claro, porque queremos entender por qué, cuál es esa razón que lo motiva. Y si me lo permiten, quisiera leer una de esas cosas extrañas que identifico en un artículo del proyecto de ley. Uno de los proyectos dice, en otras palabras, vamos a modificar el artículo 88 de tenencia y portación ilegal de armas permitidas. Esto es el proyecto, la propuesta, y dice, se impondrá una pena de 1 a 3 años a quien tenga en su poder armas permitidas por la presente ley que no se encuentran inscritas en el departamento. Entonces, la Glock, así mencionando un calibre, en una marca, la Glock permitida, semiautomática, pero no está inscrita. De 1 a 3 años es la propuesta, ¿correcto? De la condena. De la condena. Entonces yo me voy a la ley que está actualmente vigente, al artículo 88, y ojo lo que dice: tenencia ilegal de arma permitida se sancionará con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años de prisión a quien mantenga bajo su posesión en forma ilegítima un arma de fuego permitida. Están bajando la condena. Entonces uno dice, ¿por qué razón? ¿Cuál será el fundamento de bajarle de 1 a 3 años al que tenga un arma permitida sin estar registrada? Si lo que nosotros esperamos como portadores
y no me da miedo decirlo, es que las leyes sean más duras Claro. para las armas ilegales. Entonces, ve, a mí se me vienen a la mente un montón de cosas, negociaciones internas, un montón de cosas. Y les recuerdo que en Costa Rica, si lo sancionan a 3 años de cárcel, no se va a la cárcel. Correcto. Entonces, de 1 a 3 años ya no se va a la cárcel. Entonces, el proyecto o la idea, el espíritu de estos proyectos de ley es que los delincuentes, los que andan ilegalmente un arma de fuego o como se quiera llamar, de ahí sufran unas consecuencias en relación a ese acto que están realizando ilegal. Sí, se está haciendo prácticamente apología a que ya ande el arma ilegal porque de todos modos no va a pagar cárcel. Ahora, Eric, curioso, ¿por qué cuando se hacen campañas de lo que más se vende a la hora de salir en cámaras, digamos, los defensores de este tipo de ideas, lo primero que salen vendiendo es más bien hay que endurecer las penas? Es lo primero que usted escucha en cuanto medio tradicional se logren exponer. Entonces, cuando te dicen una cosa y por otro lado están haciendo otra, es donde verdaderamente uno pues cae en ese conflicto de pensar cuáles son las intenciones de verdaderamente legislar de ese tema. Sí, verdaderamente, bueno, para algunos podrá ser un tema que es que siguen defendiendo el tema de la tenencia de armas. No, es que más allá de eso, son políticas, porque ojo, Eric, vos lo dijiste, eso se está discutiendo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. O sea, son los legisladores que filtran, que generan ese primer filtro para ver cuáles van a ser las políticas a nivel legislativo para atacar este tipo de problemática que tenemos hoy en día. Entonces, o sea, si se estamos hablando de un tema de seguridad, eso es lo que hay que hacerle ver a la gente, que así es como están tratando estos temas. Yo creo que no se están tomando con la seriedad que se debería. Y quiero aprovechar la oportunidad para mencionar otra cosa que también me gustaría que la comentemos dentro de este mismo artículo 88. Actualmente, el artículo 88 en la ley que está vigente en este momento dice, cuando la persona porte un arma de fuego permitida, debidamente inscrita, pero el permiso se encuentre vencido, ¿verdad? Porque hay muchas personas que muchas veces no se acuerdan de cuando se les vence o por lo que sea, pero el arma está inscrita a nombre de la persona, tiene su carnet, pero ya se le venció. Y la anda. Y lo anda. No se aplicarán las penas descritas en el párrafo anterior, o sea, no va a haber una sanción privativa de libertad, sino que será sancionado con una multa de un salario base. ¿Correcto? La propuesta de ley dice en relación a ese tema: quien porte armas permitidas por la presente ley con el permiso de armas vencido, se le impondrá una sanción de 120 a 200 días multa. De alguna forma se está aumentando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un salario base, nada más como para conocimiento general, no es el salario base del Ministerio de Trabajo. No son los 300,000 colones, que es el mínimo que en Costa Rica debería tener una persona, por lo general servidores domésticos, etc. O se calcula el salario base para penas o sanciones a nivel judicial con el puesto del técnico judicial 1 del Poder Judicial. El salario base del técnico judicial 1 del Poder Judicial, y hoy ronda los 460,000 colones, un poco más o un poco menos. Entonces, me encuentran en este momento un arma inscrita a mi nombre, pero el carnet está vencido, 460,000 colones de multa. ¿De acuerdo? La propuesta dice de 120 a 220 días multa, y para los que no tal vez manejan mucho esto, en este momento no preciso exactamente cuánto es el costo de un día multa, pero ronda los 20,000 colones. ¿De acuerdo? Un poco más o tal vez un poco menos, no sé exactamente cuánto será, pero si te sancionan a 120 días multa, son más de 2 millones de colones. Sí, póngalo a 10,000 colones, serían 1,200,000 y te ponen la condena más baja. Correcto. Y si usted no puede pagar, ¿sabe qué pasa, don Eduardo? Cuéntemelo. Se va para la cárcel los días correspondientes, los días que le sancionen. Entonces, por un lado,
andar un arma permitida sin documentos Y nunca estuvo inscrita. le bajan la pena. Y por otro lado, y sancionan. probablemente ni ve cárcel. No, porque si lo porque es menos de 3 a la años. pena máxima de 3 años no es a la cárcel. Obviamente con condiciones de que no puede salir del país, tiene que firmar cada 15 días, no puede cometer ningún otro delito, no puede tener armas de fuego, un montón de cosas. Sí, lo mismo de siempre. Pero ves que son unas cosas tan ilógicas que uno piensa, ¿qué será? Y curioso, porque el Estado en este momento no está ofreciendo una forma efectiva para que los portadores tengan sus permisos al día, que es un problema, ¿verdad? Promueve los atrasos. Promueve los atrasos. Digamos, ahorita yo sé de personas con 3, 4 meses de vencido el permiso que metió su trámite en el plazo en el que lo tenían que meter y ahí están esperando y no pueden portar su arma, no por decisión propia, ni porque, no voy a renovar a tiempo, no, lo hicieron cuando lo tenían que hacer y ahí van 3, 4 meses esperando renovar el permiso y entonces ya el Estado automáticamente por el mismo tema de la sanción ya y su ineficiencia para poder lidiar con el volumen de trámites que tienen, entonces ya está obligando a los portadores a quedarse desarmados voluntariamente. Yo le preguntaría entonces de nuevo a la gente que nos ve que no tiene arma, ¿cómo se sentiría usted si usted tiene su vehículo, tiene su licencia y ya va por el tercer mes y no le renuevan su licencia para conducir? Y peor aún, pasan una ley donde dicen que si usted lo agarran conduciendo, va preso cuando el mismo Estado no le renueva su licencia. Ahí les queda la pregunta. Son tantas cosas que uno intenta entender, ¿verdad? ¿Por qué en una se bajan? ¿Por qué en otra se aumenta? ¿Cuál es el interés de esa norma? ¿Qué tipo de negociaciones? ¿Quién se ve beneficiado con esto? ¿Quién se va a ver perjudicado? Y lo que igual me llama la atención es que siempre el portador, el que cumple con los requisitos, es el que siempre va a intentar hacer las cosas bien. Claro. Y es el que más se ve afectado versus el que nunca hizo un examen teórico, nunca hizo un examen práctico, nunca hizo el psicológico, ni va al Ministerio de Seguridad que le tomen las huellas, ni los antecedentes, ni nada de eso. Entonces, ¿verdad? Son las inconsistencias que uno le generan cierta duda y tal vez los intereses políticos que pueden estar por ahí detrás. No sé si para cerrar ahí la consulta que yo sé que va a dar para todo un episodio, para tenerlo claro, ahorita está en comisión, está en debate en comisión. Sí, yo creo que el jueves pasado, hace pocos días, se presentó. Ya está, digamos que en una lista de espera, para que en cualquier momento un diputado lo ponga sobre la mesa, le dan un espacio para que él hable ante los demás diputados y exponga por qué razón cada uno de esos artículos. Los demás diputados van a escuchar y después le dicen a los asesores, investiguemos un poco acerca de esto o no. Ya está hablado desde antes de la exposición del argumento del proyecto, ya está más que hablado y nada más lo escuchan y después... Que eso es muy probable, ¿verdad? Porque tengo entendido que el señor Rodrigo Arias dijo que ya todo estaba conversado para simplemente se aprobara todo eso, sin mayor debate. Y ojo, aquí hacer hincapié en algo, cualquiera podría decir, bueno, pero es que los diputados no tienen que ser expertos en todo y hay temas ahí que tienen que asesorarse. Bueno, se supone, y según estamos viendo, Eric, este tipo de proyectos los impulsa el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene dentro de su cartera un Ministerio de Seguridad, o sea, hay un ministro que se supone es uno de los referentes en seguridad en el país. Entonces, este tipo de proyectos yo no creo que no pasen por las manos de jerarcas en el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Para llegar a decir que es que esto llega ahí a la Asamblea porque lo metió un fulanito, eso no es así. Ok, nada más para aclarar el tema del día multa. Bueno, aquí buscándolo un poquito en la ley, dice que el juez establecerá lo que es un día multa para cada persona. O sea, el juez establece el monto económico equivalente para cada persona individualmente, después de hacer un análisis de sus ingresos económicos, de sus gastos, de la familia y demás. Eso se hace con ayuda del Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial y después él define. Su día multa va a ser 20,000 colones. O su día multa va a ser 50,000 colones y así dependiendo de los ingresos. Y ahí
ese monto que establezca por día se multiplica por la sanción que le dieron. Pero en este caso que hablamos de 120 a 220 días multa. Y eso a mí me preocupa mucho porque no es proporcional al daño que se hace. Una de las reglas o principios de la ley es que si usted mató a una persona, usted debe recibir una sanción, no de muerte, no ir hasta ese extremo, pero tiene que ir correlacionada al daño que usted le provocó a una persona y a la sociedad como tal. Pero tener el permiso vencido no le hace daño absolutamente a nadie de forma directa. Entonces habría que ver esa proporcionalidad de cobrarle a una persona 3, 4 millones de pesos solo porque tuvo un permiso vencido, sin haber hecho mal uso del arma, sin haber cometido ningún delito. Entonces hay que valorar un poco. Entiendo que las armas de fuego en Costa Rica son las que participan en la mayor cantidad de delitos, sicariato, narcotráfico, pero hay que analizar bien hasta dónde podría afectar a los que sí realmente cumplen con la ley y esa proporcionalidad de la que... ¿Cuáles son las tuercas que hay que socar en realidad? Para contexto de la gente que tal vez nos ve de otros lados, el tipo de cambio ahorita está que $20 son aproximadamente 10,000 colones. Yo les propongo algo. Traíamos un temita ahí de fondo, pero la verdad el caso es que este tema se las trae Eric porque lo habíamos conversado así, nada más como por mensajitos. Desarrollemos este tema hasta el final y yo les aseguro que el tema que traíamos ahí de fondo lo vamos a tratar con más calma para dedicarle el tiempo que se amerita, porque sí, eso que nos estás comentando, yo por lo menos no era tan consciente y no tenía tanta perspectiva de lo que en realidad se está proponiendo y verdaderamente es preocupante, o sea, por lo menos alarmante. Sí, está bien, démosle así. Es que yo originalmente sí pensaba que le íbamos a pegar una repasadita corta, pero es que es tanto, ¿verdad? Lo que hay que darle. Además, ahí ya me va a meter a la ley, Eric, y usted me tira. Dígame, y aquí hacemos una comparación de los artículos, ¿le parece? Está bien, démosle. De ahí sí, ya le entramos, ya entrémosle, quedémonos aquí. Okay. Y de verdad es un tema muy, muy importante, fundamental, y ojalá la gente pudiera hacer el ejercicio de agarrar las propuestas de ley que vamos a compartir, tal vez un link, un documento, y la ley actual para que también hagan ese ejercicio de ver, mira, se va a modificar de esta manera, cómo nos afecta, ventajas, desventajas, y entre todos generar una opinión. Bueno, Eric, yo también, perdón, dale. No, y es que, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que cuando esto salió hace unos días, yo de los comentarios que más veía era gente diciendo, bueno, no parece que nos afecte tanto, tal vez, y un texto tal vez corto, pero todo este análisis de, por ejemplo, el tema de las sanciones, de estas cosas que no tienen sentido, que tal vez no nos afecta, y directamente en el tema de munición o cantidad de armas, como sí pasó en otros proyectos, tal vez eso es algo que la gente no está analizando en esa comparación entre lo que hay ahorita y lo que quieren proponer, ¿verdad? Que ahí es donde se puede salir el asunto. No, exacto. Y ya pasó, ya en la última reforma, lo que pasó fue que, como dicen, nos encholamos con otros temas, ¿verdad? Sin darle verdaderamente foco a otras cosas que pues terminaron pasando factura. Ahora, antes de continuar con el análisis, Eric, consulta. Debería haber un canal abierto donde la gente se dé cuenta a la hora de consultar este y cualquier proyecto de ley para buscar nosotros desde nuestro, interés, consultar, revisar ese tipo de documentación, porque habrá gente que diga, sí, pero es que ellos porque están en ese tema, pero, o sea, ¿cómo se maneja ese tema, Eric? Cuando uno quiere verdaderamente empaparse de estos temas a nivel legislativo antes de que lleguen a ser ley, ¿hay algún medio oficial o definitivamente no? ¿Cómo se maneja eso? Sí, bueno, la Asamblea se cuida un poco y se respalda para evitar cualquier cuestionamiento y demás. Existe en la Asamblea una pequeña oficina donde es una especie de biblioteca o de registro donde están todos los proyectos de ley. Cualquier ciudadano se puede acercar y solicitar información de un proyecto en específico o relacionado a algún tema. Y ahí se hace una revisión general de cuáles son esos proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con el Código Penal o con los escáneres, o que tiene que ver con cualquier ley de cualquier materia, de cualquier Pero ámbito. Hay que ir a la Asamblea. Hay que ir y solicitar. Si no hay una página donde... Y la segunda opción, no hay una página, y la segunda opción es, la Asamblea tiene un canal de televisión o un medio, digamos, digital, donde todos los días
durante todas las Sí, se sesiones, transmiten las ahí sesiones. se está escuchando. Que ahí me he tirado más de un Encontrás pacho. tan de moda esos- Sí, no, a veces ahí cambiando canales digo yo, mira, los padres de la patria, veamos. Pero con el número de proyecto de ley sí se puede buscar fácilmente en línea, porque y inclusive yo creo que ahí te tira el estado del proyecto de ley, quienes lo proponen, creo que tira textos, ¿cómo es que se llama? Cuando le hacen un cambio a Modificados. digamos, reforma, sí, no me acuerdo el Corregidos, técnico creo que que no. usan ellos, pero cuando hay un proyecto propuesto y luego hay una contrapropuesta y ahí se pueden ver también esos cambios. No sé cuál es la página porque no me la sé de memoria, pero yo sí sé que yo he buscado por números de proyectos de ley, y creo que uno puede descargar el texto también, si no me equivoco. Hay se llama un digesto, donde está todos esos proyectos. Lo que pasa es que muchas veces cuando usted consulta el proyecto, cuando usted lo busca, ya está en primer debate, ya está en segundo debate. Entonces, antes de que entre la corriente legislativa, antes de que un diputado lo presente, hay posibilidad de tener acceso a ese proyecto. Yendo personalmente. Y es que esto es así, nada más para contextualizar. Bueno, hay una oficina de iniciativa popular donde una persona, un ciudadano, puede proponer un proyecto de ley, necesita X cantidad de firmas y el apoyo, etc. Pero lo normal es que el Ejecutivo, o sea, el Ministerio de Seguridad Pública en este caso, formule un proyecto. Ese proyecto lo presenta a algún diputado. En el momento en que lo presenta, lo registra. Pero el diputado todavía, dentro de sus montones de proyectos, no le ha dado pelota, todavía no lo ha expuesto, no lo ha puesto en la mesa, no lo ha sesionado. Entonces, en ese lapso entre ya estar el proyecto ya propuesto para algún diputado, al momento en que ya lo publicita el diputado para que se discuta un poco de qué se trata, hay un lapso que puede ser de una semana o puede ser de años. Entonces es mejor, antes de que esté en primer debate, antes de que esté en segundo debate, tener acceso a ese tipo de proyectos por un tema de tiempo, para poder maniobrar. Si un día, de un pronto a otro, alguien mete un proyecto que dice el mínimo para pagar la electricidad en Costa Rica va a ser de 50,000 colones, un ejemplo, eso sería bueno tenerlo a la vista antes de que ya esté en primer debate. Porque de primer debate, consulta y segundo debate puede pasar, digamos, muy poco tiempo. Lo complicado es pescarlos a tiempo, lo complicado es pescarlos antes de que lo metan. Eso con el tema de los famosos timbres del INAMU, eso fue lo que nos pasó, porque eso se propuso en la administración anterior, no recuerdo si fue Carolina Hidalgo o alguna de esas, pero fue una propuesta PAC, que se hizo ese proyecto para cobrar un timbre a cada inscripción o renovación de arma de fuego, y ese timbre que se iba a cobrar se iba a destinar para un fondo en el INAMU para familias de víctimas de femicidio y no sé qué, y lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Porque acaso yo, como portador legal, padre de familia, y tengo algo que ver con lo que sufrieron, y eso que lo más probable que, a razón de estadística, esas víctimas no tuvieron nada que ver con un arma legal ni con un arma inscrita, y bueno, era un proyecto absurdo. Cuando se hizo, para contarles como anécdota, el cambio de administración, nos dimos cuenta de que ese proyecto estaba ahí todavía, y con los compañeros de Prodefensa, y se hizo un escrito, se redactó ahí un documento ahí con estadísticas y cosas de por qué ese proyecto de ley no jamás nos podían imponer a nosotros, a los portadores, una carga adicional a lo que ya pagamos, para pagar, digamos, los actos de personas que obviamente ninguno de los portadores tuvimos nada que ver con eso. Bueno, resulta que nos repartimos los partidos que habían, los diputados que entraron en esta nueva administración, nos la repartimos entre los compañeros y dijimos, bueno, usted le manda al Partido Liberación Nacional, usted le manda al PUSC, usted le manda el documento que se preparó, nos lo repartimos para hacer una distribución ahí del trabajo, y todos mandamos el correo. Resulta que un solo diputado respondió del PUSC, del Partido de Unidad Social Cristiana, respondió y dijo, pero esto ya es ley.
y ahí fue donde nos dimos cuenta que ya era ley, y entonces yo le hice la consulta, bueno, ¿cómo que es ley? Pero si esto lo acaba de proponer la administración que viene saliendo. Dice, sí, no, es que si no hubiera sido ley, yo les hubiera podido ayudar, pero ya en este momento es ley y nadie sabía, nadie se había dado cuenta. Y ahí yo creo que estamos de acuerdo que todo bien con el hecho de impulsar ese tipo de causas de una manera, ¿cómo te digo? O sea, eficiente, porque también los recursos a veces uno no entiende ni a dónde van a parar. Lo que pasa es que lo que aquí se apunta es que ¿por qué imponérselo solamente a un nicho específico de la sociedad que incluso poco tiene que ver con el problema de fondo, ¿verdad? O sea, en el caso que comenta Esteban. Entonces aquí nadie se está quejando de que es que si se está pagando más por algo, ¿no? Es que ojalá si se va a pagar algo que se vea reflejado de una manera que verdaderamente deje algo, ¿verdad? Pero que dijera, el impuesto será para el Departamento de Armas y Explosivos para que pueda comprar más tinta, más impresoras, más personal, en aras de que ese impuesto más bien beneficia a los mismos que están pagando el impuesto. Sí, eso, y además de que a final de cuentas, pues, bueno, son temas ahí como que mucha gente no sé si se incomoda. Bueno, entonces, vámonos al siguiente. Artículo 89 de la Ley de Armas y Explosivos. Eduardo, ¿qué es lo que dice textualmente o en resumen? El título dice Tenencia de armas prohibidas. Ok, entonces el 89, haciendo referencia específicamente a las condenas, dice que se impondrá una privativa de libertad de 4 a 8 años. Y abajo dice, se aplicará una pena privativa de libertad de 10 a 20 años cuando se realicen las mismas actividades del párrafo anterior con, y abajo dice la clasificación de las armas, digamos. Ahí acaba el artículo. Ok, el primer parrafito, don Eduardo, ¿cuál es la sanción entonces por la tenencia de un arma prohibida? Dice que de 10 a 20 años. ¿Más arriba? Vamos a ver. El primer párrafo. Actividades con armas prohibidas, se impondrá pena privativa de libertad de 4 a 8 años. De 4 a 8 años. El proyecto de ley dice, se le impondrá prisión de 4 a 6 años a quien posea armas prohibidas o reservados o que sean reservadas para los cuerpos de policía. Entonces uno se pregunta, si ya está de 4 a 8 años, ¿por qué la bajan de 4 a 6 años? ¿Cuál será la idea? ¿Cuál será el espíritu de eso? La pena se ampliará en un medio cuando el hecho ilícito sea cometido por el crimen organizado. Quiere decir que si te sancionan a 6 años, por ejemplo, si es en el marco, en el contexto de un crimen organizado, son 6 más 3, 9 años. Entonces ahí sí, para el crimen organizado aumenta un poco más la sanción por encima tal vez de los 8 años. Pero, ¿verdad? ¿Por qué cambiarlo de esa manera y por qué no mantener los 4 a 8 años a quien posea la tenencia de y sumarle al crimen organizado? Y sumarle al crimen organizado. Artículo 90, don Eduardo, el tema del acopio. Ok, este es cortito, dice, acopio de armas prohibidas. Se impondrá prisión de 3 a 6 años a quien acopie armas clasificadas como prohibidas. Se entenderá como acopio la posesión de más de 3 armas prohibidas. Dice la propuesta de ley, se impondrá prisión de 5 a 10 años de prisión. ¿Verdad? Está aumentando la sanción, pero ojo también la modificación. Dice, se entenderá como acopio la posesión de más de 2 armas. Entonces se modifica también. Actualmente están 3 armas. Aquí dicen no, 2 armas. Con 2 armas que le encuentren a una persona prohibidas, se entenderá que es acopio. Y la sanción en la propuesta de ley es de 5 a 10 años. Entonces, ¿eso cómo lo ven? ¿Con buenos ojos? Eso es consecuente con lo que uno esperaría que proponga, ¿verdad? El proyecto. Sí, porque está proyectando ahí como también o analizando que la persona que tenga más de 2 armas ya no necesariamente prohibidas, ya no necesariamente lo está haciendo con el fin posiblemente de utilizarla solo él, sino que incluso de abastecer, ¿verdad? Ok, Eric, entonces para seguir ahí con la revisión de los artículos,
Nos vamos al artículo 4, ¿cierto? Artículo 4 de la Ley de Control de Armas y Explosivos. Cortico, dice, control y fiscalización. El control y la fiscalización le corresponden al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Seguridad Pública. Eso dice de ley. Es muy general lo que ya está plasmado en la ley. Sí. Pero dice la propuesta, el proyecto 24.095, se adiciona al artículo 4 un bis que dice: la presente ley es de orden público y se rige por el principio de control total del Estado de las armas, municiones y explosivos para resguardar la vida humana, la seguridad del país y la prevención del delito. Y uno dice, de ahí no se modifica mucho, no está agregando mucho, algo sustancioso. Lo que pasa es que ese párrafito lo que hace es abrirle la puerta a lo siguiente. Mediante reglamento ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Pública determinará las municiones prohibidas. ¿De acuerdo? Ya no en la ley, ya no dice en la ley de armas y explosivos cuáles son las municiones prohibidas. Dice que el ministerio, mediante un reglamento, podrá establecer cuáles son las municiones. Yo pensaría que va a ser entonces munición tal prohibida, munición tal prohibida, munición tal, y ahí va sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Como lo decía Esteban al inicio del capítulo, ¿qué pasa si establecen la 556 como prohibida? ¿Qué pasa si establecen la 762 como prohibida? Porque es por decreto ejecutivo, ya no ocupa irse a la ley que sea aprobada por los diputados. Simple y sencillamente el ministro de la cartera, el ministro de Seguridad Pública, firma y vámonos, como ya han pasado con algunas directrices. Continúa diciendo el artículo o la propuesta. Mediante reglamento ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Pública establecerá un control de trazabilidad de manera que el Estado tenga identificada la cadena de suministro desde la fabricación, transporte, comercio y tenencia en particular. Trazabilidad, aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que quieren o cómo va a controlar el Estado? La munición que compraron en la Sig Sauer en Estados Unidos llegó al país, eso ya hay un control de trazabilidad. Se le da a la armería. La armería la vende y tiene que hacer un registro de quién le compra, cuánta munición, de qué calibre y su permiso de portación, su matrícula. Claro, así nos hacen ahorita. Ajá. Ya existe, sí, claro. pero dice, y la tenencia particular. Ahí es donde yo pensaría que inclusive los portadores deberán justificar en qué están gastando cada una de las municiones, cosa que hoy por hoy no se está haciendo. Si usted va al polígono, usted justifica que usted fue al polígono, pero usted no está diciendo si utilizó 50 municiones, 100 municiones, 200 municiones o qué. Yo voy a hacer una pregunta ahí, pecando ignorante. ¿Cómo hace el Ministerio de Seguridad para trazar si un entrenamiento de tipo deportivo que se suele gastar más de 200 municiones es comparativo con un entrenamiento a nivel defensivo donde perfectamente se puede gastar toda la mañana y gastaste 50 municiones porque lo que estabas era desarrollando conocimiento a la otra parte que es destreza? O sea, ¿cómo hacen y bajo qué sistema? O sea, ¿qué habría? ¿Un programa? ¿Un software? Ellos, porque si nos vamos incluso a ahorita cómo está armas y explosivos, la plataforma no funciona. Yo creo que no podrían, es que no hay ni la tecnología, bueno, partiendo de cómo es Control Paz, no hay ni la tecnología, ni el personal, ni el tiempo de hacerlo. Yo creo que es ilógico, me parece a mí, es el tema de la trazabilidad, no le veo tampoco pies ni cabeza. Y ojo, que cuando eso se estuvo debatiendo en algunos grupos, antes de eso que vos leíste, hay una parte que está hablando sobre el tema de suministros para recargas de munición. Y hacia final, digamos, antitos de eso que vos leíste, hay una parte que dice, especialmente en el caso de municiones recargadas. Entonces, por ahí varias gente dijo, bueno, están hablando de la munición recargada. No, dice especialmente, o sea, dando tal vez un enfoque ahí, pero no es exclusivo para la munición recargada, es abierto. Sí, está bien, especialmente la munición recargada, pero no es exclusivo para la munición recargada. Ahora, para darle tal vez un poquito de contexto a la gente, el tema de la munición recargada es que no tiene esa trazabilidad que tiene la munición de fábrica. O sea, típicamente cuando se recarga un cartucho,
se utiliza el latón, ¿verdad? Ya el cartucho ya... el casquillo. Sí, el casquillo como tal, y se lleva a un lugar, en este caso aquí en el país solamente hay una armería actualmente que realiza recargas. Coloque su patrocinio aquí. No, saludos a la buena gente de Cartuchos que siempre nos atiende bien cuando Luis, llegamos. Nacho y a don Alfredo. Sí, saludos porque ya he llegado ahí, ya ven el podcast, entonces buena nota. En Cartuchos recargan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay obviamente una serie de insumos que ellos necesitan para hacer esas recargas. Entonces me imagino que por ahí va el tema. Si intento ver alguna lógica en ese tipo digamos, de reformas. ¿Qué es lo que ellos quieren? Bueno, saber cuánta en realidad munición se está recargando y demás. Porque si nos vamos a decir cuál es el gramaje que se utiliza para cada uno de los cartuchos y esto y lo otro, o sea, eso yo creo que no hay un departamento técnico, y me disculpan si estoy siendo, no sé, muy duro con la parte técnica policial aquí en el país, pero yo no conozco por lo menos un departamento de balística que se dedique en el Ministerio de Seguridad a dar asesoría o a hacer revisión de ese tipo de temas, porque simple y sencillamente no es su esencia. El Ministerio de Seguridad no está diseñado para eso. Entonces, pero y que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que están metiendo que yo lo veo como un caballo de Troya en un enfoque en el que tampoco va a tener un impacto real en lo que está pasando, ¿verdad? Porque la munición recargada, ¿quién consume munición recargada? Y las personas que van a entrenar al polígono, porque es una munición un poquito más económica que la munición que viene en caja, y estamos hablando en calibres de pistola, ¿verdad? En los calibres comunes. Cuando estamos hablando de ya calibres más grandes, tal vez de tiro de precisión, yo sé que hay gente que le gusta recargar, pero son contados, o sea, no estamos hablando de un volumen de munición como para decir, sí, es que de aquí está saliendo las 7.62 que usan en las AK en los tiroteos. Eso no pasa, eso no está sucediendo. Entonces igual es algo donde nos están metiendo un texto ahí súper peligroso en algo que no tiene ninguna afectación y de real. nuevo, Cartuchos no le va a vender munición así sea recargada a Sin alguien matrícula. sin matrícula, porque es una armería seria y que cumple con las cosas que tiene que cumplir. Entonces, no sé, o sea, no tiene ahí como una justificación con un argumento técnico para uno decir, ok, entiendo, no está pasando. Ahora, si nos vamos a pensar, bueno, es que tienen que pensar a futuro porque la criminalidad evoluciona. Yo creo que no, por lo menos no conozco un caso en donde la misma crimen organizado sea el que se fabrique sus municiones. Cuando estos grupos logran tener acceso a recursos, ellos no están tocándose la bolsa para más bien adquirir más y mejor equipo. O sea, ellos no están para estar ahorrándose pesetas en recargar munición. Sí, tienen todo el dinero del mundo. Sí, o sea, compremos los lotes de munición que necesitamos porque eso es así ya. No van a tener ahí 10 viejos haciendo cartuchos para en realidad lo que ellos necesitan. Y con la facilidad con la que pueden meter todo acá al país, ¿verdad? Sí, bueno, 3 cosas. Primero, en conversaciones con don Alfredo, que es el propietario de Cartuchos Costarricenses o Científica, como se le conoce también, él dice que es sumamente controlado el ingreso que él realiza de la pólvora, de los fulminantes, de las ojivas y demás, que sí hay una trazabilidad. Cuando él compra 1000 ojivas, tiene que justificar la venta. Después tiene que justificar que vendió 1000, sí, claro. Y así sucesivamente. Sí, no es que están haciendo una venta ahí de munición recargada a la libre y en contenedores, llévense. Hay gente que se podría imaginar ahí un herrero, ¿verdad? Fundiendo metales. Y haciéndolas. Sí. No, eso no pasa así. Y eso por un lado. Segundo, conversando con un asesor legislativo, mencionaba él que, y tal vez va a ser esto chocante, pero es lo que él dice y solo quiero textualizarlo. Él dice, hay algunas personas en Costa Rica que tienen el permiso de portación de armas, tienen la matrícula 9 milímetros, se acercan a una armería y compran 20 cajas de munición. Y esas 20 cajas de munición lo que hacen es revenderlas. Y las revenden sin importar cuál va a ser al fin y al cabo el uso que se le va a dar a esa arma, sin importar a cuál persona sea. Entonces dice que el espíritu de trazar un poco más esa munición es intentando evitar esa reventa que se realiza. ¿Cómo?
es algo muy difícil, porque si Murillo compra 10 cajas, él va a tener que demostrar que gastó las 10 cajas de alguna forma, esperando en que no fue que las revendió y se perdió esa trazabilidad. Pero ya como lo mencionamos, crear un sistema y un control de ese tipo es algo sumamente difícil. Sí. Tercer cosa, ese poder de imperio que tiene el Estado a través del Ministerio de Seguridad Pública permite, y ya lo han hecho muchas veces, en llamar a cualquier portador de armas y preguntarle, mira, en los reportes aparece que usted compró 1000 tiros 9 milímetros hace 15 días, hace 2 meses. Quiero por favor que me explique para qué eran esos 1000 tiros, dónde los gastó, cuántos tiene, y una serie de interrogantes que ya muchos portadores han manifestado que los han llamado para interrogarlos y preguntarles por qué compraron tanta munición, sin tal vez pensar, y me ha pasado, que en el polígono llega un grupo de personas que quiere disparar. 10 personas se ponen de acuerdo para ir un domingo al polígono. Y uno hace la compra. Y solo uno compró lo de todos, entonces compró 40 cajas o más, y ya se le cuestiona un poco. No en todos los casos, pero sí por ahí anda un poco la idea de esa trazabilidad, de acuerdo a lo que me comenta este asesor legislativo. Claro, lo que pasa es que bajo ese principio, Eric, de que es que tienen que crear un sistema y todo, ¿no sería más eficiente trabajar en inteligencia policial para saber a quiénes son los que vamos a perfilar? O sea, ese recurso, no nos inventemos un departamento, fortalezcamos algo que ya existe. No, porque si lo están proponiendo por ahí es porque tal vez ya han identificado a alguien que lo ha hecho, tal vez. Pero entonces eso es innegable, eso existe. El castigo debe ir sobre esa persona para que si es algo que en algún momento se da, sea un comportamiento que haga pensar 2, 3, 4 veces a cualquier persona que sea un portador, que tenga su matrícula y todo el día de hacer un tipo de, digamos, de transacción de ese tipo. No sé, yo no veo igual por dónde afectar al resto de los portadores por lo que haga una persona por allá vez perdida que probablemente ya la hayan identificado. Y recordarles que ya en algún momento, se fortaleció esa medida porque antes, hace muchos años, ya la gente podía comprar munición con solo la cédula. Cualquier munición, tenga o no tenga arma. Correcto, se pasó la reforma de ley donde se exige a la persona que compra que tenga un arma matriculada en ese calibre de munición que está comprando. Desde antes, si no me equivoco, eso no es cierto que con Mata, ya fue por 7 directriz años, inicialmente. 8 años aproximadamente. Sí, antes del proyecto de ley del 2020. Yo creo que fue una directriz de Mata, si no me equivoco, que había puesto esa solicitud de la matrícula para la compra de munición. Sí, entonces sí, ya hubo una reforma, ¿verdad? Ok, también para mencionar, entonces, lo que en parte propone en relación a este tema, el proyecto es, lo vuelvo a repetir, el Ministerio de Seguridad Pública establecerá restricciones fundamentales en la cantidad de gramaje de pólvora. O sea, ellos van a establecer cuánto es el gramaje. Recordemos que ahorita actualmente en 9 milímetros, en 22, hay tipos o cantidades de gramaje, 124 grams, etc. Para contener cada munición, a fin de garantizar su adecuada utilización, contribuyendo con ello a la seguridad pública. Continúa diciendo el tema de la trazabilidad hasta identificar la tenencia de cada particular en relación a la munición. Y ojo, se impondrá pena de prisión de 6 a 10 años la fabricación y tenencia no autorizada de piezas, mecanismos o elementos constitutivos de armas prohibidas o restringidas. La misma pena se impondrá a quien posea componentes mecánicos que conviertan en arma no permitida un arma permitida. Eso no se sancionaba actualmente en la ley. Está bien. Está bien, o sea, el que tenga un componente que modifique el arma y la convierta en automática, en otras palabras, ¿verdad? Esto es lo que dice la ley, será sancionado por tener o por fabricar ese componente. Y es que tenemos que hablar las cosas como son. Han habido casos donde con una pieza muy pequeña, se ha logrado modificar cierto tipo de armas para que cuando ingresen al país son semiautomáticas, pero a la hora de ejecutar a una persona, un sicario, crimen organizado, narcotráfico, se conviertan en armas automáticas. El Glock Switch.
Otro artículo importante, ya para ir finalizando, y tiene que ver con el artículo 93, don Eduardo. Leo todo el alcance del artículo. Okay. Dice el artículo 93, comercio de armas, explosivos y pólvora. Se impondrá una pena de 3 a 7 años de prisión a quien adquiera, comercie, transporte, almacene y venda cualquiera de los artículos, bienes o sustancias reguladas en la presente ley, sin tener el permiso para realizar el tipo de actividades y o sin cumplir los requisitos exigidos por la ley. La venta o el suministro a cualquiera título de pólvora y o, en general, artículos, bienes o sustancias regulados en la presente ley a personas menores de edad y o a personas declaradas en estado de interdicción. Se sancionará con igual pena a la indicada en este artículo. Dice que se impondrá una pena de 2 a 5 años de prisión a los representantes, apoderados, gerentes o encargados de negocio cuyo personal realice cualquiera de las acciones tipificadas en este artículo, siempre y cuando se compruebe que tuvieron conocimiento de estas actuaciones y no las detuvieron. Lo anterior no impedirá aplicar otra norma si se demuestra una participación más directa en la comisión del ilícito. Las sanciones antes descritas se aplicarán siempre que el hecho no se encuentre penado más severamente en otra disposición legal. Ese texto, lo que usted acaba de leer, se mantiene incólume, pero se le agrega a ese artículo 93 un bis, que es otro párrafo, en otras palabras, y dice así: la acción de comprar, poseer o adquirir bajo cualquier título un arma de fuego o municiones a nombre propio para que sea utilizado por un tercero u organización criminal constituye un delito de acción pública y será sancionado de 4 a 8 años de prisión. Eso no se establecía en la actual ley. Dicho de una manera más sencilla, si una persona, si mi querido estimable colega Murillo, compra un arma y esa arma, el objetivo de haberla comprado cumpliendo con los requisitos era para dársela a otra persona y se logra demostrar, el que porta el arma, que no tiene permisos, va a ser sancionado, pero el que facilitó la compra a título propio para entregárselo a un tercero también va a ser sancionado de 4 a 8 años. Igual pasa con la munición, que es de lo que acabamos de hablar. Si Murillo o cualquier persona compra 20 cajas de munición y no las utiliza él, sino que la compra a título propio, pero para entregársela a otra persona, y esa otra persona comete un delito, la otra persona es sancionada, pero el que le facilitó la munición también, de 4 a 8 años. Entonces va ligado la trazabilidad con este otro artículo de este otro proyecto 24.000. Y curioso porque cómo van a detectar de dónde salió esa munición. Si una persona comete un delito, un asalto X por allá, hace detonaciones, ¿cómo detectan que esa munición salió de la caja? Bueno, es más, yo ahondaría más en la pregunta. ¿Cómo han hecho para lograr llegar a esa razonabilidad, a esa lógica? Sí, o sea, en función de los delitos que ya se han cometido. Pensemos en lo que ya pasó. Porque en algún momento se habló de marcaje de munición, ¿verdad? Que es la única forma en la que, y eso, bueno, en otras administraciones, creo que Gustavo Mata también había hablado de marcaje de munición, sí, para llevar a cabo esa trazabilidad, que también no hay ni la tecnología, ni el personal, ni la forma de hacerlo. Entonces, vean, esto tal vez muchas personas no lo saben, pero cuando está en un contexto de crimen organizado, solo por ponerles una pequeña forma de hacer una investigación criminal en este caso, es por ejemplo la intervención telefónica. Entonces, ¿qué pasa si se está bajo la investigación de una organización de crimen organizado que tiene sus sicarios y le dicen, en parte de esta intervención de los teléfonos, del WhatsApp, de las llamadas, se tiene como evidencia donde el sicario llamó a Murillo y le dice, Murillo, necesito 20 cajas, por favor.
Y Murillo le dice, claro, con mucho gusto, nos vemos en el Parque Francia para entregárselas, porque Parque Francia, de verdad, pasa de todo. Y le dice, nos Ahí vemos se puede topar un diputado por ahí. a cualquier cosa, sin mencionar partidos políticos. Y le dice, sí, mira, ya te las consigo, cuesta tanto, perfecto. Y se logra tener a la vista esa conversación por audio, por mensaje. Murillo va a ser sancionado también por comprar a título propio una munición y se demuestra que no era para él, que era para otra persona. Ahora, la pregunta es, ¿eso ya está tipificado en el Código Penal? Porque él está haciendo parte del crimen organizado para cometer delitos. Ahora, la pregunta sería, al meter condenas en la ley de armas y explosivos, ¿se suman las condenas? Porque hace poquito me sorprendió algo, ¿verdad? De una persona influyente aquí en el país que sorpresivamente condenas, ¿verdad?, enormes quedaron en un chiste. Sí, bueno, es que a nivel judicial, ¿verdad? Como hemos hablado, cualquier cosa puede pasar, Sí. la interpretación de los y más en jueces, Costa Rica, el país más de las en Costa maravillas. Rica. Pero sí, se puede sumar los delitos. Se Ok. puede agarrar el delito ya tipificado en un artículo en el Código Penal y sumarle el artículo de otra ley y hacer una suma de ambos, ¿verdad? Ok. No se trata de que haya un choque de tipos penales, ¿verdad? Como se llama ya en el derecho. Pero en este momento, la figura, por ejemplo, de Esteban, que le vende munición al crimen organizado, es un facilitador. Okay. Propiamente él no comete el acto de matar propiamente, pero facilita a través de medios como lo es la munición. Pero la sanción no es tan grave. Ahora, de 4 a 8 años, sí es grave, porque de fijo te vas a ir a la cárcel porque ni siquiera son los 3 años o los 2 años que permite que no se vaya a la cárcel por lo de los 3 años. Entonces, vean cómo de pronto de ahí son lógicas por cosas que identifica muchas veces la policía que pasan en la calle. Entonces, como eso es lo que está pasando, hagamos una ley que vaya un poco a tapar o a mermar esa situación. Ahora, yo le digo, como portadores legales y responsables, ¿nos preocupa ese artículo? Es que eso era lo que te iba a preguntar. Eso es en el marco de una comisión de un delito, ¿verdad? No estamos hablando simplemente del hecho de pasarle una munición. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ahorita tengo un amigo que me pidió que le hiciera, que le ayudara a cambiar unos resortes en unos cargadores. Y me dijo, le regalo una cajilla de 9 milímetros. Y fue y me llevó y me regaló una cajilla de 9 milímetros. Eso no está contemplado de esto porque no hay una comisión de delito. Eso es en el caso de que ya yo agarre esa munición y cometa un delito donde ahí sí puede caer el problema a la otra persona. Siempre y cuando sea dentro del marco de comisión de delito, yo no le veo ningún problema. El problema es si lo quieren abarcar al simple hecho de que uno pueda comprar una caja y pasársela a otra persona, porque pasa muchas veces eso, que uno se pone de acuerdo con amigos y una persona va a ir a la armería, cómprame 2 cajas, cómprame una caja, y esa persona la compra y resulta que fuimos a tirar y no se gastó toda la munición, entonces esa munición me la llevo para la casa. Ahí es a donde yo vería el problema, pero si no es eso lo que están proponiendo, yo no lo veo, mal. Eso que dice Esteban es un súper buen argumento de por qué no está bien redactada, porque no lo dice así. Ahora, intrínsecamente, una ley, una norma, un artículo tiene que contener varias cosas. Uno de esos es que cuando hay una sanción, tiene que haber una afectación a una persona o a la seguridad pública o al país, etc. Si no se provoca esa afectación, no hay un delito como tal, a pesar de que no lo diga. Pero sí sería bueno, de mi parte, por ejemplo, que se agregue 2 palabritas. En tanto el uso de esa arma y esa munición se propicien o sean utilizados en un delito. Y listo, queda más claro, queda todavía más no claro. Da pie a esos vacíos legales ahí. Exactamente, y esas son las cositas que a veces hay que pelear o hay que proponer. Palabras, comas, puntos, para que se entienda mejor todavía la ley. Y la pregunta sería ahí, si le llegan a poner esas comitas y puntos, ¿cómo lo demuestran? Es que si es en el marco de una investigación por crimen organizado, podría ser una intervención telefónica, podrían haber testigos. Si un testigo le dice, o el mismo sicario, el mismo delincuente le dice, bueno, yo la verdad quería decirles que yo compraba la munición en tal lugar.
Entonces, Ok. automáticamente, Sí, bueno, si lo logran demostrar, si entonces. lo logran demostrar, exacto. O sea, está bien, Sí, sí. está bien. Lo que pasa es que ya entramos a la parte también de la persona que lo vendió. Si lo hizo con esa intención. Sí. Si no, recordemos que vender munición, si no tiene permisos de venta de munición, ya es Bueno, prohibido. ok, vamos a ver, les pongo un caso hipotético. Entonces, mismo caso que menciona Murillo, le hizo el favor a un compa de comprarle la munición, se la dio. El hombre iba para la casa, se tomó un par de birras, le tocó defenderse y tal vez excedió en la defensa. Cometió un delito. En el tanto llegue y se le demuestre que no era legítima defensa, entonces se lo llevó entre las patas. Porque fue el facilitador ¿Sí? de la munición. Y si el otro no tuvo tino de cómo sostener una legítima defensa, Murillo también va Bueno, moraleja, tengan cuidado a quién le pasan munición. No, o sea, eso en realidad debería ser un tema de poner las barbas en remojo y también uno decir, ¿verdad? Pero es que típicamente, igual en esto hay eso, ¿verdad? Que mentira que si vienen, qué sé yo, como ha pasado, ¿verdad? Vienen dos compas de Guapiles y viene otro compa de Guana y tal vez esa semana está ajetreada, entonces se ponen de acuerdo y hacen un solo simpe, incluso le pagan es directamente a la armería, porque eso a veces pasa. Ma, yo deposito, nada más pasa a recogerla, ¿verdad? Y uno llega, presenta la matrícula de uno y listo, pasa nada más a recoger. Pero ojo el caso tan delicado, Eric, que acabo de proponer. O sea, Sí, bueno, hay que analizar muchas cosas, sí, ¿verdad? Es un pero no caso se hace, extremo. pero no se analiza, no se ponen a pensar eso los diputados, que a final de cuentas si hay una afectación de alguien que puede quedar ahí flotando. Es parte de esos vacíos que se intenta llenar. Ya con el tiempo, si sucede eso, puede ser que un juez o un tribunal diga, se absuelve a Esteban por la venta de la munición porque la intención de Esteban no era que él cometiera un delito como lo cometió. Entonces ya empezamos a cerrar esos vacíos con jurisprudencia. Y yo me voy a poner todavía más odioso, porque ya cuando él entre en un proceso de esos, posiblemente no pueda renovar. Podría ser posible. Podría ser. Si se eleva a juicio el caso, puede que le bloqueen el permiso de portación. O sea, son muchas cosas que podrían desembocar en artículos tan abstractos, tan abiertos, ¿verdad? Como el del Ministerio de Seguridad Pública a través de decreto ejecutivo podrá establecer cuáles son las municiones permitidas o cuáles son las prohibidas. Eso es peligrosísimo, porque tiene que justificarlo. Y es un decreto. Entonces, es más fácil para el ministerio establecerlo. Un día nada más hacen decreto ejecutivo, lo firma el presidente, lo firma el ministro y listo. Se fue así. O cosas que puedan generar confusión, ya porque yo creo que ya vamos a ir haciendo el cierre, pero ve este otro. Y no me acuerdo en cuál de los dos proyectos está, pero dice, balas prohibidas para uso civil, conjunto correspondiente a cada disparo de las armas de fuego de cañones generalmente estriados o rayados que están compuestos por una masa de plomo que está unida al encamisado de cobre o que contienen en el orificio frontal una punta con cobertura plástica para abrir ambos mecanismos como una flor. ¿Cómo? Eso está en la Eso está en modificación. uno de los proyectos. O que contiene en el orificio frontal una punta con cobertura plástica para abrir ambos mecanismos como una flor. Ahora, hay munición que tiene en la punta, en el hueco, como un polímero o algo así. No sé si por ahí habrá que preguntarle a la persona que redactó eso. A mí me suena expansiva. Y por con ahí el anda la solo cosa. hecho de que digan abrir como una flor, ya eso le va a generar, por ejemplo, a los ¿Qué tipo de oficiales flor? que ya de por sí no saben, como un tulipán, Como la flor, dijo Selena. que es una flor. que es una flor. A los oficiales que ahorita se les hace un enredo entre Full Metal y expansiva, y ahora les van a meter una excepción Tendrán ahí que donde les dispararla hablan para sobre ver si como abre una como flor. una flor. Y si no abre como una flor y abre como Un árbol. un zacate. Ok, pero eso es que esa parte está en las definiciones que el ministerio está haciendo del concepto de cada cosa, ¿verdad? Y menciona qué es el Ministerio de Seguridad Pública, qué es un arma, qué es. Entonces, eso es un concepto, pero es peligroso porque si se aprueba, automáticamente están, ¿verdad? Ya generando un concepto tal vez erróneo
Y no en un artículo, sino en una lista, en una bibliografía de conceptos, nada más. Claro, y de nuevo, para darle contexto a la gente que tal vez no tiene nada que ver con armas, la munición expansiva se busca para buscar que no tenga tanta sobrepenetración a la hora de un escenario defensivo o un enfrentamiento en ambiente urbano típico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se obliga al portador de que solamente munición full metal jacket o encamisada, como típicamente se le dice, se corre el riesgo que una persona que en un entorno defensivo, por daños colaterales, más bien por el uso de ese tipo de munición, genere daños colaterales por sobrepenetración de la munición. Entonces, de nuevo, o sea, contradice argumentos técnicos científicos a nivel operativo. Porque está bien, la policía no los usa, no usa expansiva, pero por un tema de costos. Porque en realidad, digamos, si fuera por un tema de efectividad y eficiencia más bien de la munición, sería ideal que la mayoría de operadores puedan optar por ese tipo de munición, porque a final de cuentas busca como nada más como contener el daño en realidad en el objetivo al que impacta. Queda ese portillo ahí y comienzan entonces a ver este otro tipo de problemas, ¿verdad? Como por darles un caso, en México, la munición defensiva que se permite, calibre el superior es 380. Y es un calibre que a nivel defensivo es un chiste comparado con el tipo de armas que se utilizan allá por grupos organizados, ¿cierto? Crimen organizado. Entonces, esos argumentos políticos que quieren rayar en lo técnico, yo creo que lo que vienen es a generar nada más bulla. Todo eso nada más lo que hace es bulla, ¿verdad? Sí, parece que hay, yo no sé si es que es una estrategia como tal bien planeada o es desconocimiento de tal vez algunos asesores o algo, porque ahorita yo no consigo, todavía no puedo entender que diga que abra como una flor, ¿verdad? En un proyecto de ley, en un documento formal. Eric, que lo asocie a algo tan... ¿A dónde genera la desconfianza? Que se supone que de nuevo viene del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, ¿de quién se hace acompañar? Del Ministerio de Seguridad. Y ahí tienen que haber personas que conozcan de estos temas. Mucho que analizar. Sí, mucho que analizar, pero sí porque vean que en dos proyectos que la mayoría de la gente cree, no, está bien porque estamos hablando solo de sanciones, ya nos puede inclusive joder más esto que varias de las cosas que trataron de meter en la reforma, que fue ya más orientada a la parte de la aportación y la tenencia de armas. Y ojo que yo creo que sí cabe recalcarlo, porque vea que empezamos el episodio como minimizando un poco el tema, ¿verdad? Sí. Y ojo, ¿verdad? Nosotros mismos caímos en ese error y está quedando registrado para efectos de que en realidad estos temas sí hay que meterles el diente. Hay que analizarlos muy bien y lo mismo de siempre, o sea, tenemos que ver cómo de alguna forma nos unimos para que varias personas, varios mentes, pensamientos aporten a esto y redactar inclusive una propuesta que no sea para afectar el espíritu de la ley, sí, que sabemos que es para mejorar la seguridad, pero sí para, desde la parte técnica, dejar cosas en claras que eventualmente no han sido un problema en este momento y mucho menos como para que vaya a generar una prohibición o una restricción más de las que ya tenemos. O por qué no escuchar también el argumento de por qué es que sí se está proponiendo. Porque abre como una flor. Claro. O sea, eso es lo que yo quiero entender. Y queda de fondo la canción de Como la Flor de Selena para el cierre, ¿no? Para el es que, ¿no? Y si es... Bueno, no andemos más. No, dejémoslo ahí, mejor preguntémosle al que lo redactó. Yo creo, lo único que sí igual instaría a las personas es a que se involucren en esto, porque a estas alturas, después de la reforma del 2019, todavía es común leer personas quejándose de algo de lo que se acaban de enterar y dicen, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo peleamos contra esto? 5 años después. 5 años después, no, ya lo que se tenía que hacer no se hizo, lo que se tenía que hacer había que hacerlo en ese momento, cuando habían varias personas haciendo frente y varios grupos haciendo frente a eso y tocando puertas en diputados y buscando reuniones. En ese momento era cuando se tenía que pelear. Entonces, esto ahorita es cuando hay que ver
cómo se pelea o cómo se toca puertas. Los correos de los diputados están ahí públicos. Es cuestión de que usted agarre, saque el ratito para estudiar los proyectos, redactar un correo y exponer la preocupación a los diputados. Ténganlo por seguro que entre todos, haciendo un esfuerzo, algo pescamos, alguno pica, porque ya a mí me ha pasado. Yo la vez pasada en la reforma anterior empecé a mandar correos y un diputado nos dio una audiencia, una diputada, Mari, no me acuerdo cómo se llama, al final no me acuerdo ni cómo votó en el tema de las reformas, pero nos dio a partir de un correo una audiencia para ir y conversar y hablar de los proyectos de ley. Entonces no queda más que entre todos darle, porque si se queda nada más esperando a ver qué van a hacer otros, nos va a agarrar el tren otra vez. Sí, creo que hay que hacerlo de manera ordenada, en el sentido Pues sí. de que, o sea, nos pongamos de acuerdo, elaboremos un documento y que ese documento sea una especie de documento oficial, porque de cada persona puede interpretarlo diferente y puede pedir o exigir o proponer cosas diferentes. Entonces se puede notar un... Pero Eric, ¿y vos no crees que por lo menos el que haya bulla sobre el tema, a los diputados por lo menos les va a dar pausa de decir, mira, esto ya estaba conversado y tal vez las cosas no son como nos las pusieron y mejor, tal vez, aunque sí, yo estoy de acuerdo que tal vez debería ser algo como más unificado, pero digamos, por lo menos el que lluevan preocupaciones ciudadanas de varios lados, tal vez les dé a algunos diputados una pausa de decir, no, voy a asesorarme con tal persona. Esta persona que me escribió parece que conoce el tema, voy a preguntarle, y tal vez esa persona le refiera a Prodefensa o lo refiera a algún polígono o a alguien a donde tal vez pueda asesorarse un poco mejor en estos temas, me parece. Hay que ser muy estratégicos en esto y una estrategia, por ejemplo, es hacer bulla y obtener o conseguir que un diputado o que una comisión quiera escucharnos de manera técnica y de manera inclusive social y humana. Esa es la puerta para intentar convencer a ciertos diputados de por qué está bien o está mal un proyecto de ley. Pero estratégicamente hay que buscar más que cambien la ley de una vez, hay que buscar esa apertura para ser escuchados, porque convenciendo a la persona directamente, explicándolo, es donde hemos visto en otros temas que se da un cambio. Y es donde entiende mejor el diputado muchas veces. Y es que al fin y al cabo todo es político y todo va a ser por votación. Y puede ser que el diputado diga, mira, yo no sé nada de esto, pero aquel mae votó porque sí se modifique la ley, yo también voy a votar por eso. Así de sencillo. O que algún diputado se preocupe y le diga a sus asesores, investígueme del tema, llame al que está a favor, llame a los que están en contra, sentémoslos en una mesa y escuchémoslos a los dos, abramos esos espacios, pero sí necesitamos que nos escuchen. O sea, la estrategia es poder ir y explicar. No, y recordar que también a final de cuentas nosotros tenemos un congreso que se renueva cada 4 años. Entonces, como que cada 4 años hay que estar fabricando esos canales de acercamiento. O sea, no todo el tiempo, ¿verdad? Lo que ya se logró en el pasado hay que darlo por sentado. O sea, no es como que uno llega ahí a tocar la puerta y están exigidos, obligados a uno a atenderlo y escuchar toda la argumentación. No es así. Entonces, eso que vos decís, Eric, también sería bueno apuntarlo de que hay que fabricar esos canales. O sea, yo estoy seguro que sea como sea, con todo y que pueda haber o no ignorancia en el tema, creo que quiero pensar que la mayoría de personas que trabajan como jerarcas y en las cabezas, en las cúpulas del gobierno, tienen el auténtico interés de que el país verdaderamente mejore. Y que sea una minoría la que, como dicen, está fallando por ignorancia, y todavía menos los que lo hacen con un interés de por medio. Yo quiero pensar así. Es que sí, muchos diputados quieren hacer un mejor país a través de las leyes que aprueban, pero tal vez por desconocimiento técnico de muchas cosas, de muchos temas, puede que su intención es ayudar, pero desconocen la materia y votan con toda la intención de ayudar. Pero al fin y al cabo, técnicamente hablando, tal vez no es lo mejor, sí, porque ellos no solo están con la ley de armas explosivas, están con todas las leyes. No, se comprende. Ahí es donde se tiene que tener la
la forma concreta de exponer los contrapesos de los argumentos que alguien en algún momento les pudo haber expuesto. Porque tal vez alguien llegó con el suficiente tiempo y demás para exponer este tipo de mejoras. Pero de ahí, si también no se genera algo concreto, creo que lo que se puede hacer es como ahí mucha distorsión, ¿verdad? De falta de organización y demás. Yo no sé, estoy como que concuerdo con Esteban, con que sí hay que hacer, masificar la preocupación, pero entonces nosotros en el gremio de portadores tenemos que también mejorar un poco en esa capacidad de transmitir las ideas, porque si no se puede hacer un bullón, se puede hacer un escándalo y no lo que yo propongo, por ejemplo, y tal vez estoy contradiciendo un poco lo que dice Esteban, es que en vez de mandar un correo electrónico diciéndole, mira, es que abre como flor, es la expansiva, eso está mal, en vez de mandarlo así, buenas, hay ciertos artículos del proyecto que no me parecen, usted me permite hablar y explicarle, y así, muchos correos, pero buscando ese espacio, no atacando de una vez eso. Tal vez ahí se puede mencionar, mira, es que nos parece que hay ciertas cosas técnicas como esto, pero buscar el espacio, porque el diputado, con solo que usted le diga, mira, es que la flor y esto, él no va a entender. Entonces es mejor contextualizarle todo, explicar todo, y los diputados, para los que no sabían, todos los días reciben a personas particulares en sus despachos y los escuchan. Si no pueden ellos, sus asesores los escuchan. Y ahí es donde se genera la pregunta, respuesta, se asesoran y todo. Y después buscan la contraparte y después buscan un profesional. Y ahí sucesivamente se investiga el derecho de otros países, se hace una comparativa, un montón de cosas como para llegar a tomar una buena decisión. Ok, propuesta, como otras ocasiones lo hemos hecho. Para comenzar a tirarle ahí un poquito también de pelota y responsabilidad a la gente que les interesa estos temas. Les proponemos hacer una sesión tipo conversatorio por Zoom para que se conecten los que gusten, y si no, que quede ahí en Facebook, ¿verdad? Transmitida para que eventualmente podamos escuchar también un poco la inquietud de la gente y, ¿por qué no?, propuestas, que gente venga también a orientarnos de qué forma o cuál es la mejor manera que considera que tal vez esos temas se pueden no solo abordar y llevarlos como una propuesta concreta, sino que también cómo masificarlos, que eso es otra cosa que creo que nos ha faltado. Hay cosas que sí, sea como sea, llegan tarde a la opinión pública y de una manera sesgada, que eso es lo que pasa con los medios tradicionales, ¿verdad? Que muchas veces tienen ese sesgo. Entonces, si nosotros lo logramos compactar y también dar como algo más digerible a la población en general, creo que son temas que también podría eventualmente generar algún tipo de apoyo o por lo menos de opinión, ¿por qué no? ¿Les parece? Entonces vamos a organizarlo y lo publicamos ahí en las redes de tanto el canal de difusión de WhatsApp, va a quedar ahí en YouTube en un comentario con la fecha del programa, y lo publicamos en las redes del Instituto, de la Primera Línea, del Polígono, de AIS, de todo. ¿Les parece? Me parece bien. Título: Análisis de las propuestas de gobierno para reformar la ley de control de armas y explosivos. Ahí informamos lo que ellos pretenden y vamos igual, la dinámica de hoy, conversando. Y ojo, porque nos explicaste ahora antes de empezar, Eric, que en realidad esas propuestas no se limitan a solamente la reforma de la ley 7530, sino que hay reformas en el ámbito del Código Penal y otras cosas que lamentablemente pues habría que exponer 1 o 2 días solamente hablando de eso. Pero yo estoy seguro que mucha gente que es letrada en el tema va a decir, sí, pero es que ellos se enfocaron solo en eso. No, o sea, hay otras cosas que analizar. Ahorita es como para enfocar el nicho del tema de lo que en realidad el podcast ha traído como muy de la mano, el tema de las armas. Murillo, no sé, ¿qué te parece? Veamos. Sí, vamos a poner fecha y lo anunciamos. Listo, esta misma semana lo definimos y lo publicamos. Y un cierre, para ir dejando ya ahí como una síntesis del episodio. No, yo creo que ya yo el cierre mío ya lo hice, que era el llamado a la gente para involucrarse. Creo que más que eso no puedo aconsejarles más que el formar parte de esto para que no nos agarre luego a la hora del burro y ya después resulta que todo esto lo aprobaron y nadie se dio cuenta, nadie hizo nada
y luego nos toca ya bailar con la más fea, ya luego ver si se gasta en un contencioso, si se mete un recurso, que qué se puede hacer, que abogados y todo para arreglar algo que tal vez en algún momento pudimos haber dado la lucha. Sí, de mi parte, invitar a la gente que es portadora de armas, los que trabajan en seguridad, la policía inclusive, a informarse un poco más acerca de estos temas de proyectos y propuestas de ley. ¿Esto nos beneficia o nos afecta de una u otra forma? De mi parte, yo no me opongo a los proyectos de ley y todo lo que sea en aras de mejorar de alguna forma los índices de criminalidad, de prevenir, etcétera, etcétera. Pero cuando identificamos que hay ciertas propuestas, artículos, palabras que lo que buscan más es un prohibicionismo, que es muy diferente a querer mejorar las cosas, es cuando creo que deberíamos estar más atentos a analizar lo que se está diciendo y proponer. Y es importantísimo que no solo 3 personas analicen y propongan, ojalá 1000 personas, escuchar cuál es la interpretación de las personas en relación al proyecto o a la propuesta y después ver cómo se puede mejorar, cómo se puede seguir ese espíritu del combate y la prevención a la delincuencia, pero sin caer en esas afectaciones que pueden tener al fin y al cabo los portadores en este tema en específico del que estamos tratando el día de hoy. Como siempre, agradecerles infinitamente que nos escuchen, que nos vean, que nos comenten, y de mi parte, y sé que mis compañeros también muy agradecidos en este proyecto, en este podcast, y siempre generando esa cultura defensiva que creemos es fundamental más que nunca en la actualidad. Ok. Yo para dejar el cierre, solamente igual, bueno, invitar a la gente ahí a que se siga, no sé, interesando en estos temas, procurando no quedarse con lo que nosotros digamos acá, porque verdaderamente en tan poco tiempo es muy poco lo que en realidad se puede pues, informar como se debería. De nuevo, creo que hay que apuntar de que nosotros, si buscamos tocar un tema, es para orientar a la gente que se interese más y que profundice. Eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ahora todavía más, porque creo que estos documentos sería bueno que cada quien se dé la tarea de leerlos, interpretarlos y obviamente pues darle el peso o el interés que verdaderamente considere. Y de mi parte nada, de nuevo reiterarles entonces el agradecimiento. Vamos a seguir ahí con otras cosillas. Creo, don Esteban Murillo me corrige, que estamos en el penúltimo episodio de la segunda temporada. Y nos queda uno y cerramos segunda temporada. Para el próximo episodio esperamos traerles un tema ahí bastante interesante, ¿verdad? Bastante de bastante aprendizaje, y que obviamente deje también pues ahí como con ganas de seguir en la tercera temporada. Para la tercera temporada traemos unos retos, tanto para la gente como para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ponernos ahí en algunos temitas, darle un poquito más de profundidad. Muy bien, los dejo entonces con la frase del día de hoy, y dice el escritor de los libros, George R.R. Martin: la gente suele afirmar tener hambre de la verdad, pero detestan el sabor cuando se la sirves. Entonces, a final de cuentas hay la verdad no peca, pero incomoda, dicen también. Sí, y como dijo Selena, como la flor. Estamos entonces, nos vemos. Muchas gracias. Actualmente el tipo de cambio está como por cada $20, por cada 20,000 colones, $10. Por cada 100,000 colones son aproximadamente 50,000 colones. $50. Por cada, no, perdón. Voy de nuevo. O sea, para darle contexto a la gente que nos ve en otros lados, el tipo de cambio de dólares actualmente en el país está que cada $200 son aproximadamente 100,000 colones. Entonces, para que tengan ahí más o menos un contexto, 20,000 colones son $10.
20,000 colones. Peor aún, mae. Ya la sigo cagando. Otra vez. Que Ok. vamos otra vez al abaco. ¿Cómo es? $40 son 20 rojos. $40 $20 son como son 10 20,000. rojos, ok. Me cago Murillo con la risa, man. Ya.